una referencia, una historia muy conocida, que vamos quizás a tomar uno de los pasajes que vamos a leer como referencia en un aspecto poco conocido. Dice en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a leer solamente y luego lo vamos a utilizar seguramente para el mensaje. Marcos 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Dice, pasaje conocido que titula como El joven rico, pero no vamos a hablar exactamente de la forma tradicional del mensaje, vamos a tomar un aspecto solamente. Dice, al salir él, el Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? En Marcos capítulo 14, un solo versículo. Pocos reparan en esto que vamos a leer. Dice en Marcos capítulo 14, mejor dicho son dos versículos, versículo 51. Acá tenemos otro joven. Algunos dicen que es el mismo joven. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estos van a ser unos pasajes que vamos a tener para tomar algunos ejemplos en la consideración que vamos a tener en unos momentos. Los invito a cantar el himno número 109. Dice, ¿sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. El himno número 109, puestos de pie. Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales
Oh, recibe pues ofrenda, no rechaces su amor. Dile del aguas y sabes su gran valor. Vamos entonces ahora a tener unos pensamientos acerca de los temas que están contenidos en los versículos que vamos a leer. Gracias a Daniel que me siguió con la elección de los himnos. Y este último tiene mucho que ver, que cantamos, con este primer relato del joven rico. Tenía una necesidad, fue a Jesús, que era la fuente, pero rechazó la solución. Y dice acá, o recibe por su oferta, no rechace su amor. Rechazó la solución, aparentemente la rechazó. Por eso les menciono que el versículo que leímos al final, del joven que huyó, está en el mismo evangelio, no está en otro. Y muchos dicen que es el mismo, que en su momento no aceptó el vender todos sus bienes y quedarse sin nada. Es el mismo que solamente cubierto con una sábana seguía al Señor Jesús. Y cuando todos los demás le habían dejado, los discípulos, si ustedes leen los relatos, el último que salió abandonando fue este joven que huyó, del cual no se decía el nombre. Del joven rico tampoco se dice el nombre, simplemente al joven rico. Y muchos dicen que es la misma, el mismo que en un momento después reflexionó y hizo caso. Pero más allá que sea o no sea el mismo, sirve para nuestra reflexión. Ahora como nunca, hay dos palabras que en el mundo resuenan o surgen. Uno es la necesidad de creer. La gente quiere creer en algo. La Biblia dice que es creer y en qué hay que creer. Y después, unido a creer, está la palabra verdad. La misma pregunta que le hizo Pilato al Señor Jesús. ¿Dónde? Todavía, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la pregunta es, ¿todavía hay una verdad? Hoy, ¿hay una verdad todavía? ¿Una verdad que sirva? La gente busca creer en algo y en algo que sea verdad. Pero quizás como este joven, cuando se presenta ante la verdad y hay que creer, la gente no elige. Entonces, dice la palabra en Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Pasaje bien conocido.
versículo que yo les quiero decir. Un segundo, para ver si ese es el versículo. Quería compartir con ustedes. Sí, es Hebreos 11. Versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y relata, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y relata quiénes por la fe hicieron distintas acciones. Por ejemplo, dice 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todos conocen la historia de Caín y Abel. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mundo busca creer. ¿Por qué es necesario? Porque dice el 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Es decir, que al llegar a Dios y creer, hay una recompensa. La recompensa es obviamente la salvación y la vida eterna. Existen todo tipo de creencias en el mundo. Algunos creen en cosas increíbles que la razón dice por sí que no pueden ser. Y en eso creen. Creen que Jesucristo puede ser un extraterrestre, puede ser un buen maestro. Eso es increíble, pero lo creen. Pero lo que es verdad, Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para salvarnos, eso no es creíble. Entonces, el hombre cree por general en cosas increíbles, razonalmente increíbles, pero la verdad de Dios no quiere creer. Otros niegan las cosas obvias. Hay cosas que son obvias que deben ser así. Sin embargo, el hombre se niega a creer. Por más que sea algo evidente ante cualquiera, el hombre lo niega. ¿Por qué? Porque para creer es necesario que el acto de creer, la fe esté depositada en algo verdadero. Por eso ha venido la verdad. Y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Seguro, convencido de algo aunque no veamos. Nosotros estamos convencidos, por fe hemos creído en la obra de Cristo en la cruz, aunque no lo veamos. Y esa certeza de fe es la que nos hace agradar a Dios. Porque dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué leímos el ejemplo del joven rico? Nosotros creemos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. En las que son dignas de ser tenidas en cuenta. Cristianos creen en las cosas que son dignas de tener en cuenta. ¿Cuál es la obra de Cristo? Son cosas que el hombre debe tener en cuenta. Son dignas de tener en cuenta. El creer en Dios, su obra a través de Jesucristo. Es algo digno, es necesario. Dice, porque es necesario y es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe en la obra de Cristo. Ahora, en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Si usted en el título dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. La gente dice, ¿por qué hay que creer en Dios? ¿Quién habla de Dios? Y la Biblia habla de Dios. La palabra de Dios. Dice este 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, nunca el anuncio de Dios fue traído por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese momento hablaban a través de los hombres. Hoy en día Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y es de la palabra de Dios, por el oír, viene la fe, que es creer, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué el relato del joven rico? El joven rico andaba atrás de una verdad. Quizá los seres humanos siempre tuvimos y tenemos una idea equivocada acerca de Dios y sus propósitos. Entonces el joven rico se acerca, como leímos recién en Mateo 10, se acerca y le hace una pregunta. Cuando él se acerca está convencido de que él tiene valores, que él vale algo, que no se acerca solamente porque él viene con carencias, él viene con algo de traer. Y fíjense que cuando se acerca, las primeras palabras que le dice, vino uno corriendo indicando a la rodilla delante, él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para la vida eterna? O sea, él pensaba que era en realidad le preguntó, pero él pensaba que tenía algo que ofrecer, Y realmente a Dios no tenemos nada que ofrecerle, Él nos da a nosotros el regalo de la salvación y la vida eterna. Entonces, él le dice, ¿qué haré para la vida eterna? O sea, él tenía un concepto, una idea equivocada de Dios y su propósito. Él pensó que él podía ofrecerle algo a Dios. O sea, que su creer era en lo que él podía ofrecer. Esa es su creer. Idea equivocada que tiene el mundo, que le puede ofrecer algo a Dios. Pero fíjense, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Los mandamientos, ¿sabes? Si le entra a relatar los mandamientos, él sabía los mandamientos y él pensaba, quizás los había cumplido, no todos porque nadie pudo cumplirlos, pero él pensaba que se había cumplido los mandamientos. Entonces se los relata y él dice, maestro, todo esto lo he guardado en mi juventud. Ya está. No preciso que me den, esto está. Yo vengo por otra cosa. Entonces Jesús mirándole el amor le dijo, una cosa te falta, una cosa. Y le apuntó donde lo veía. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto lejos de lo que el mundo piensa que un cristiano tiene que ser indigente, o sea, no tiene que tener nada para ser una persona realmente espiritual. Eso es lo que piensa el mundo. Esto no es lo que dice acá. Cuando habla de riqueza, habla de algo que a mí me importa más que otra cosa. Yo puedo no tener nada, pero por ahí tengo, no sé, una medalla, y esa medalla para mí es todo. En realidad soy rico, pero de esa medalla, y eso vale más que todas otras cosas. Entonces acá la situación es Dios primero, las demás cosas después. Y él, evidentemente, tenía un arraigo en lo que tenía, que son las posesiones. Pero no es porque era un delito o un pecado tener rico. Ahí era el talón de Aquiles de este joven rico. Como nosotros tenemos otros talones de Aquiles, tenemos otros puntos débiles en los cuales pensamos que no hace falta que Dios esté en eso. Y le dice, una cosa te falta, y le dice que tiene que venderlo. Pero él afligido por esta palabra. Fíjense, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es creer? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él se aferraba a lo que veía. El mundo se aferra a lo que ve. Nosotros por fe nos aferramos a lo que no vemos.
aquello que ocurrió hace más de 2000 años y que nosotros nos fuimos testigos. Pero por la fe, decíamos esta mañana, somos testigos. Somos testigos porque el comprender la obra de Cristo, el oír, hemos entendido que somos indignos o éramos indignos pecadores, merecedores de una cercanía con Dios. Y el único que podía pagar el precio era el Señor Jesucristo en la cruz. Lo comprendimos, porque oímos por la palabra de Dios, oímos. Y lo aceptamos por fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Por fe aceptamos la obra de Cristo en la cruz. Sabemos que nuestros pecados fueron perdonados, nos dio una vida aquí, mientras tanto una esperanza eterna. Por eso la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos las bendiciones que Dios nos va a dar mañana, dentro de un rato, porque no ocurrieron todavía. Pero hay bendiciones que nosotros no hemos visto y han ocurrido en nuestra vida, más de las que nosotros pensamos. ¿Sí? Y no porque no tenemos la fe, sino porque nos desdibujamos, porque la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, lo tenemos en el momento que hemos creído en Cristo como Salvador. Hay que recordarlo. Entonces el joven rico era un ejemplo de que él se acercaba pensando que tenía algo, y no tenía nada. Por eso dice que se fue triste, porque se dio cuenta, quizás, de que no tenía nada. Tenía todo y no tenía nada. Y se fue triste, porque si no se hubiera ido triste. Le ha dicho, bueno, me está pidiendo una cosa que yo no necesito, y se hubiera ido como vino. Pero dice que se fue triste. Evidentemente, por más que tenía todo, no tenía nada. Hay un cantante melódico, ya no se escucha mucho, pero su canción más famosa es la que relata, o una que relata, que su vida es un vacío total, y la gente lo ve como un triunfador. Julio Iglesias cantó la canción, decía, me olvidé de vivir. Fue la más, o una de las más conocidas, y la cual es más famosa. Se olvidó de vivir. Y la gente dice, ¿cómo? Se olvidó de vivir. Supuestamente es un ganador, en términos del mundo, un ganador. Y cuando canta esa canción, la cara se le pone triste. En serio. ¿Por qué? Porque se olvidó de vivir, porque no tiene nada en su vida. No sé si ha creído, creo que no. Así que no tiene nada. Y el joven rico se fue triste, porque pensó que tenía todo y no tenía nada. Y este cantante también debe saber que no tiene nada. No sé si buscó a Dios, pero hasta que no se encuentre con Él, nunca va a tener nada. Y dice que el joven rico se fue triste. Se fue triste. El joven que huyó. Si ustedes leen el relato, el Señor Jesús estaba con los discípulos cuando está apresado y dice los discípulos, ¿cómo leerlo? Dice en Marcos 14, 51, perdón, en Marcos 14, dice, unos párrafos, en el versículo 50 dice, bueno, el Señor Jesús es arrestado, y dice en el versículo 50 del capítulo 14, dice, entonces todos los discípulos, dice, dejándole, huyeron. Estaban los discípulos, los 12, pero evidentemente por ahí habría alguno más. Acá se refiere a los 12 cuando dice todos los discípulos, porque antes los menciona, pero habría alguno más. Y entre esos más que había, estaba este. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Saben qué me hace decir esto? Que si el joven rico realmente es este, se entristeció y en algún momento se despojó de los bienes y se quedó con la sábana. Y seguía al Señor Jesús. Pero aún el seguirlo le costó lo único que se había quedado, que era la sábana. Y dejando la sábana, huyó desnudo. O sea que aún él habiendo hecho lo que el Señor le dijo, quizás,
se quedó con algo de eso que él pensaba que era importante, la sábana. Pero el seguir a Jesús lo siguió hasta el momento que la arrestaron. Le implicó que para realmente seguirlo, hasta la sábana tuvo que dejar para poder huir. Lamentablemente dice huyó. Es decir, se acercó al Señor Jesús en un momento. El Señor Jesús le dijo qué tenía que hacer para seguirlo, sí, para aceptarlo. No lo dice. Y si lo hizo después, con algo se quedó. Y cuando perdió eso que tenía como aferrarse, no estaba completo, porque tuvo que huir. En el mundo hoy, mucha gente dice, sí, yo, está bien, sí, sigo a Jesús, pero, o sea, quiero creer, porque si creen realmente llegan al punto, y con algo se quedan, de lo que pueden agarrarse, que ellos pueden un mérito, algún mérito tienen, y llega el momento hasta eso pierden. Y cuando pierden eso, lejos de acercarse, muchos optan por huir. Es decir, siguen sin tener nada, aún perdiendo lo que supuestamente tenían como valor. Y así está el mundo. No es la solución para ellos creer en Cristo como Salvador, pero tampoco tienen nada. Y se quedan con algo pensando que eso es. Y cuando Dios les muestra que ni eso, ni la salud, pónganle que alguien pierde todo y dice, bueno, no. Pero aún perdiendo la salud, que es lo último que les queda, pensando en ellos mismos, aún así ni se acercan a Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es solamente para aquellos que entregan su fe, entregan su creer ¿en quién? En la obra de Cristo en la cruz. No hay otra solución. Entonces, el ejemplo es para darnos cuenta que muchas veces mucha gente no cree. O quizás nosotros antes de creer tuvimos esa dualidad de pensar que algo de lo que teníamos podía servirnos, pero hasta que nos quedamos con la sábana. Y aún la sábana perdiéndola es la única forma de reconocer que necesitamos de Dios para nuestras vidas. La única forma. Y si huimos, seguimos sin tener nada. En cambio, si aceptamos la obra de Cristo Jesús, recuperamos todo. Muchas veces se habla de los ladrones de la cruz. Lo contrario del joven rico que se acercó al Señor Jesús y le dijo, yo tengo todo esto que tengo que hacer para ser salvo, son los ladrones que estaban en la cruz. Es la cara opuesta. Ellos no tenían nada, realmente no tenían nada, los dos. Pero uno no tenía nada y entre comillas huyó porque realmente no aceptó y encima injuriaba. Pero el otro reconoció que no tenía nada y que el único era el que estaba al lado de él en la cruz. Pero hay un detalle, vamos a leer el pasaje, pero hay un detalle que está en los dos evangelios. Vamos a leer primero en Lucas capítulo 23. Vamos a leer en Lucas 23, vamos a leer tal cual el relato. Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Es la escena de la crucifixión y muerte del Señor Jesús, una parte. Dice en el 33, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y una salvedad, ahora vamos a seguir leyendo. Este relato de la crucifixión está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Pero en Mateo y Marcos, le doy la cita nuevamente, en Mateo 27, 28 y en Marcos 15, 32 dice, y los que estaban crucificados con él le injuriaban. No menciona que hay uno que no cree y otro que cree. Dice, los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los dos. Quiere decir que los dos
en algún momento renegaban del Señor Jesús y lo injuriaban. El único relato en el cual dice que uno creyó es Lucas. Ustedes lo leen, tranquilamente van a ver que el único evangelio que relata esto quiere decir que quizás los dos arrancaron igual. Los dos malhechores le injuriaban.